laboratorio, ¿vea? La parafina, la sacarosa, el cloruro de sodio y el estaño, ¿vea? Habían dos columnas, muchachos, que por cierto les daban a ustedes una pista de cuáles eran las sustancias que iban a ser solubles en agua, porque ustedes les decían, hey, la sacarosa en solución acuosa, ¿qué quiere decir? Vea, que ya está disuelta en agua, ¿vea? Entonces, cuando nosotros hacíamos la prueba de solubilidad, vea, corroborábamos que realmente las únicas que iban a ser solubles eran la sacarosa y el cloruro de sodio, ¿vea? Entonces, nos daban insolubles la parafina y el estaño, ¿vea? Entonces, con esto, ¿vea? Ya tenemos, muchachos, la primera observación que íbamos a hacer de este experimento, ¿vea? ¿Para qué iba a servir esto? Iba a servir para poner ahí, ¿vea? En común todas las propiedades que tenía cada una de las sustancias y en conjunto, ¿vea? Hacer una conclusión, podríamos decir, ¿no? Con respecto al tipo de enlace que tenía cada una de ellas, ¿vea? Entonces, la primera que medimos fue solubilidad, ¿vea? Lo hicimos en tubitos de ensayo, nos dieron estos resultados, ¿vea? Luego nos fuimos al punto de fusión, que fue la parte de la cacerolita, ¿vea? Ahí pusimos un poquito de sustancia en extremos de la cacerolita para ver cuál cambiaba primero, ¿vea? Entonces, por ahí, muchachos, observábamos, ¿no? Que la parafina era la que tenía el punto de fusión más bajo de todos, ¿de acuerdo? Porque cambiaba primero, no se derretía primero. Después entramos en una confusión entre la sacarosa y el estaño, ¿verdad? Porque veíamos que el estaño cambiaba de forma, también la sacarosa, ¿verdad? Por ahí les pudo haber dado que el estaño tenía un punto de fusión bajo y que la sacarosa medio o al revés, ¿verdad? Dependiendo de cómo hayan observado ustedes el cambio. Y del que sí no tenemos ningún tipo de duda, ¿no? Es que el cloruro de sodio tenía un punto de fusión súper alto, fue el último que cambió, ¿verdad? Luego se fue a la parte demostrativa, ¿no? La parte de conductividad en la que se comenzaron a medir la conductividad eléctrica de cada una de esas sustancias y nos dimos cuenta, ¿no? Que prácticamente de las sustancias puras, solo el estaño condujo la electricidad, ¿vea? Tal cual, ¿vea? El cloruro de sodio tenía cierta conductividad, pero se tenía que cumplir una condición, ¿no? La conductividad del cloruro era cuando estaba en solución acuosa, ¿vea? Entonces, todo este conjunto de características, muchachos, a ustedes les sirvieron para poder identificar las propiedades del enlace, de los enlaces que se estaban cumpliendo, ¿verdad? Chivo. Después de esto, muchachos, nosotros nos fuimos a la parte de funciones químicas, ¿verdad? Iniciamos con un experimento también demostrativo, ¿no? En el que el indicador que nosotros utilizamos para ese experimento fue azul de bromotimol, ¿verdad? Que por cierto, ustedes ya deberían de manejar que el azul de bromotimol es un indicador que a ustedes les sirve para identificar si una sustancia es ácida o básica, dependiendo del viraje de color que va a tener, ¿verdad? ¿Quién me quiere ayudar con los virajes de color del azul de bromotimol, muchachos? A ver. ¿Se acuerdan cómo viraba? ¿Jóvenes? ¿Alguien? ¿Me escuchan? ¿Alguien, jóvenes? ¿Se acuerdan cómo viraba el azul de bromotimol? No creo que no se acuerden. Jóvenes, jóvenes, me escuchan. Sí. A ver, el azul de bromotimol, ¿verdad? Por ahí en la pizarra del laboratorio se les había puesto los virajes que tenía, ¿verdad? Les decía, el azul de bromotimol cambia de color dependiendo de si la sustancia es ácida o básica. Para sustancias ácidas, ¿qué color se vuelve el azul de bromotimol, muchachos? Rojos o naranjas. Rojos a naranjas. ¿Pero qué color observamos nosotros en el laboratorio? ¿No se acuerdan? Realmente la coloración que ustedes deberían observar, ¿verdad? Para sustancias ácidas es una coloración amarilla, ¿de acuerdo? Porque así es, ¿no? Así es lo que se estudia. Si ya la solución está demasiado concentrada, ¿verdad? O sea, el pH es demasiado bajo, ¿verdad? Demasiado cerca de cero, ahí probablemente ya comencemos a observar nosotros esas coloraciones rojas. Pero para los ácidos que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Idealmente deberíamos de tener coloraciones amarillas, ¿verdad? Porque son ácidos no tan concentrados por lo mismo de la seguridad, ¿verdad? Chivísimo. Entonces, cuando estamos en presencia de bases, ¿verdad? Idealmente el azul de bromotimol debería virar de coloraciones verdes, ¿verdad? Que es su estado neutro, a coloraciones azulitas, ¿verdad? Que esto también lo observaron. Y igualmente, si la base está demasiado concentrada, el pH es demasiado alto, ahí ya se puede observar una coloración un poquito como rosadita, moradita, ¿verdad? Chivo. Pero nosotros, como les repito, ¿verdad? Vamos a manejar que el azul de bromotimol varía de verde a amarillo para ácidos y de verde a azul para bases, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Observábamos esto y le poníamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos fijábamos nosotros que pasaba cuando calentábamos el azufre, ¿verdad? Y esto se lo decía el docente, ¿verdad? Se derretía, ¿verdad? Incluso se veía que se generaba una llama. Yo me acuerdo que estaba en el laboratorio de la par cuando el ingeniero se los hizo, ¿verdad? Y les apagó la luz y les dijo, miren, dijo, aquí se está formando el óxido de azufre, ¿verdad? El óxido que da como resultado cuando reacciona el azufre con el oxígeno, ¿verdad? Y ustedes veían el Erlenmeyer nublado, ¿verdad?
Entonces, ese gas, vea, que nosotros observábamos era el famoso óxido de azufre, vea, el óxido que se les estaba formando. Ahora, combinábamos ese gas con agua, le poníamos el indicador, vea, y veíamos que de su coloración inicial, vea, de verde, viraba a amarillo, vea, o sea, se veía ahí que obviamente lo que teníamos era un ácido. Entonces, ustedes después, vea, hicieron algo similar con el magnesio, vea. Azul de bromotimol lo utilizaron, verde su coloración inicial, quemamos, vea, ahí el magnesio para que reaccionara con el oxígeno, y ahí observamos nosotros, vea, una luz blanca intensa, vea, que después nos quedaba el magnesio como con tirita, ¿verdad? Así como, ¿cómo decirles esto? Como polvito, decían ustedes, ¿verdad? Entonces ese polvo, muchachos, que ustedes observaron, ¿verdad? Es el que ustedes revolvieron con agua y eso fue lo que les dio como resultado la coloración del azul de bromotimol, ¿verdad? Entonces para el caso del magnesio, el óxido que observábamos, ¿verdad? Era el polvito ese del que hablamos. Chivo. Ahora, el otro experimento, ¿verdad? Era una medición de pH con un instrumento como que si fuera un TDS, ¿verdad? Que nosotros le llamamos en su momento pHímetro, ¿verdad? Entonces acá, muchachos, nos daba un pH de 1.7 para una solución de 100 mililitros, ¿verdad? Entonces con eso ya teníamos los datos con los que íbamos a trabajar la primera parte del laboratorio y comenzamos con el análisis de resultados, ¿verdad? Una cosa, muchachos, si tienen alguna pregunta, no tengan pena de interrumpirme en cualquier momento, ¿ok? Yo con gusto les ayudo si ustedes tienen alguna duda en cualquier momento, ¿ok? Chivo. Bien, jóvenes. Entonces, venía la parte del análisis de resultados. Entonces, en los resultados 1, teníamos que analizar, ¿verdad? La primera tablita, que era la de las propiedades de los enlaces, ¿verdad? Para poder concluir, ¿verdad? Qué tipo de enlace iba a tener cada una de las sustancias. Entonces, la idea, muchachos, la idea de esto, ¿verdad? Y este es un consejo que yo le voy a dar para su examen práctico, es que usted, ¿verdad? Recordando las propiedades que midió en su laboratorio, puede identificar cuáles van a ser las propiedades que va a tener cada uno de los enlaces. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la parafina. ¿Qué tipo de enlace va a tener la parafina? Yo lo ideal, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es ver por qué le voy a asignar un tipo de enlace. Entonces yo me voy a ir a las propiedades que me dieron de la parafina y digo, ok, la parafina, pues es insoluble en agua. Desde el momento en que es insoluble en agua, yo ya puedo descartar un tipo de enlace, porque uno de los enlaces siempre es soluble en agua. ¿Y cuál es ese enlace, muchachos? ¿Saben ustedes el que siempre es soluble en agua? El enlace iónico, jóvenes. Ojo que se acerca nuestro examen, ¿verdad? El enlace iónico es un enlace que siempre tiene que ser soluble en agua. Entonces, en el momento en que yo identifico que la parafina fue insoluble en agua, descarto enlace iónico. Ahí me quedo pensando si va a tener o enlace covalente o enlace metálico, ¿verdad? Seguimos. Su punto de fusión es bajo. Tiene lógica, ¿verdad? Porque los enlaces covalentes y metálicos pueden tener puntos de fusión bajos. Luego, es un aislante eléctrico. Acá está la clave de cómo voy a saber yo qué tipo de enlace es, ¿verdad? Porque el enlace metálico tiene la característica de que conduce la electricidad cuando está en solución, cuando en estado puro, ¿verdad? Entonces, si no conduce la electricidad, descarto el enlace metálico y yo me quedo con que qué tipo de enlace tiene que tener un enlace covalente, ¿verdad? Entonces, así la idea, ¿verdad? Ir descartando este tipo de enlaces. Entonces, algo similar con el cloruro, ¿verdad? El cloruro de sodio tiene enlace iónico porque este sí es soluble en agua, con esto descartamos el enlace metálico porque el enlace metálico es insoluble en todos los solventes, tiene un punto de fusión alto, propiedad de los iónicos, ¿verdad? Y conduce la electricidad cuando está en solución exclusivamente, ¿verdad? Es propiedad de los enlaces iónicos, ¿verdad? Luego tenemos un enlace covalente curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sacarosa es soluble en agua. Entonces aquí entramos en ese debate de la solubilidad de los enlaces covalentes. En clase, ¿verdad? Se les explicaba, los enlaces covalentes tienen la característica de que son solubles dependiendo del solvente que se utilice. Porque lo común disuelve lo común, les decían en clase. ¿Qué quiere decir? Vea? Que solo sustancias covalentes polares pueden diluir sustancias covalentes polares. El agua es un solvente polar. Entonces, solo tiene capacidad de diluir, vea, enlaces covalentes polares. ¿De acuerdo? De ahí, vea, ya nosotros pudiéramos ir clasificando la sacarosa como un enlace covalente polar porque es soluble en agua y la parafina como un enlace covalente no polar porque es insoluble en agua. ¿Vea? Entonces, ahí es un truco, vea, que les voy ayudando yo ahí, vea. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Es enlace covalente porque es aislante eléctrico, es soluble en agua y tiene un punto de fusión medio, ¿verdad? Y no conduce la electricidad en estado acuoso, ¿verdad? Por eso descartamos el enlace iónico, ¿verdad? Porque el enlace iónico siempre conduce la electricidad cuando está en solución. Y por último, vean, nos quedaba el estaño, que obviamente tenía que ser enlace metálico porque es conductor eléctrico, y pues, vean, podríamos comparar las otras propiedades como su punto de fusión, que prácticamente va de medios a altos o bajos, vean. Así que no tiene una manera así clara de identificar un enlace metálico y que es insoluble en agua, ¿verdad? Lo que les identificaba el enlace metálico era que era conductor eléctrico. Entonces,
mi idea, muchachos, de estarle dando esto, ¿verdad? Y es un truco que yo les sugiero para su examen práctico, es que, por ejemplo, ¿verdad? Si usted tiene en algún examen práctico le toca medir las propiedades de X compuesto y usted se da cuenta que, qué sé yo, es soluble en agua, tiene un punto de fusión alto y que era aislante eléctrico, pero cuando lo diluyó en agua conducía a la electricidad, ¿verdad? Entonces, lo que yo le recomiendo, ¿verdad? Es que usted memorice la familia de tipos de enlace con las propiedades que le ha dado su reporte de laboratorio. Entonces diga, ok, ¿cuál de las 4 que yo intenté, que yo medí, tenía estas propiedades? ¿Ve? Y ahí ustedes ya pueden ir identificando qué tipo de enlace va a tener, ¿ve? Sin necesidad de memorizarse todas las propiedades. Entonces, los laboratorios le sirven a usted para eso, ¿ve? Le sirven para tener como una imagen, ¿ve? Real de lo que se le está dando en teoría. ¿De acuerdo? Así que aprovechemos ¿vea? Este que realmente está bien chivo, ¿vea? Porque nosotros vimos esas propiedades de primera mano, ¿vea? Y que pueden comparar, ¿vea? Con cualquier tipo de sustancia que se les pudiera poner ahí en el práctico, ¿ok? No sé si habrá preguntas con esta primera tabla, muchachos. No. Ok. Continuemos con la siguiente parte, que esta probablemente hubiera costado un poquito más y si realmente se pudo haber complicado bastante, ¿vea? Si el que hizo el reporte lo hubiera querido. Entonces, íbamos con la parte de funciones químicas. ¿Vea? Vamos a la parte 2.1, la acidez de los compuestos formados por elementos. Ok, primero la descripción del óxido de azufre. No les pedían que formularan, no les pedían que identificaran los números de oxidación, fórmulas químicas ni nada, sino que describieran el óxido. ¿Vea? Y como ya hablamos anteriormente, el óxido era ese gas blanco. ¿Vea? Entonces, dentro de sus observaciones, lo que se va a buscar, ¿no? Es que ustedes tengan esta descripción que diga de que lo que teníamos ahí era un gas blanco. ¿Vea? Luego decía, al disolver el óxido de azufre 4 en agua, ¿qué función química se obtiene? Entonces acá ustedes se tenían que pensar un poquito más. ¿Vea? El azufre, un elemento no metálico, lo estábamos combinando con oxígeno. Y cuando combinamos el oxígeno con un óxido, con un elemento no metálico, perdón, formamos un óxido. ¿Vea? ¿Óxido de qué tipo? Al provenir de un elemento no metálico, óxido ácido. ¿Vea? Entonces acá le decían, si usted mezcla un óxido ácido, que es el óxido de azufre, con agua, ¿qué función química se obtiene? Un ácido oxácido, ¿verdad? Según la teoría que vimos en clase. Acuérdense. Por último, según el indicador, la solución de óxido de azufre en agua tiene carácter ácido básico, como nos dio Amarillo, ¿verdad? Nosotros concluimos que tenía carácter ácido. Entonces, acá realmente se simplificó bastante con respecto a otros años, porque otros años sí les pedían que ustedes redujeran las funciones, vea cómo quedaban las fórmulas químicas del compuesto y eso, ¿vea? Y acá solo les pedían observaciones de los óxidos, qué tipos de funciones se forman y el carácter de la solución, ¿vea? Así que estaba bien facilito ahora el reporte. ¿Estamos? Chivo, ¿verdad? Ahora bien, vea, la parte difícil, entre comillas, de este reporte era la parte de pH, porque acá tenían que aplicar fórmulas de pH que yo considero, vea, que es el tema que más les cuesta para este periodo, vea, que estamos evaluando. Entonces, era como ejercicios típicos que se hacen en clase, vea, en el cual yo tenía volumen de solución, porque había medido un volumen de solución y tenía el pH de la solución, vea, y con eso me tenía que ir para atrás para calcular propiedades, podríamos decir, o variables, ¿no?, del ácido en general, vea. Entonces, primero calculábamos la concentración de los iones hidrógeno como 10 a la menos pH. Así de sencillito, ¿verdad? Yo elevaba 10 a menos el valor que yo tenía, menos 1.7. Entonces, eso a mí me iba a dar la concentración de iones hidrógeno. ¿En qué unidades? Molares, ¿verdad? Porque acuérdense que para pH utilizamos concentraciones molares. Chivo. Luego me decían cuántos moles de iones hidrógeno habrían en la muestra de solución de laboratorio. Entonces, lo que yo tengo que hacer, vea, es despejar la ecuación de concentración, que son los moles de hidrógeno entre los litros de solución, y multiplicar, vea, la concentración por los litros para obtener los moles de hidrógeno que iban a haber en esa solución, ¿verdad? Súper facilito, ¿verdad? Nos llevaba paso a paso el reporte, ¿verdad? Nos daba una info, nos decía, considere que el ácido sulfúrico se disocia liberando 2 iones de hidrógeno por cada molécula de ácido. Chivo, ¿verdad? Entonces ahí nos daban una relación que yo puedo extrapolar hasta llegar a moles. Lo que me está diciendo es que cada mol de ácido sulfúrico libera 2 moles de iones de hidrógeno. ¿Estamos? Entonces ahí, vea, yo me plantaba esa relación y conociendo los moles de hidrógeno, por regla de 3, vea, como se les enseñó en clase, podían calcular cuántos moles de ácido tenían que haber para que me disociara esta cantidad de moles de hidrógeno. ¿Vea? Entonces, si se fijan, vea, nos llevaba como en una secuencia lógica. ¿Vea? Ya con los moles de hidrógeno me pedían la concentración molar, la molaridad son los moles de ácido, perdón, entre los litros de solución otra vez, vea, y ya calculaba la concentración molar del ácido. ¿Vea? O sea, acá no había mucho donde perderse, muchachos. Estamos. Obviamente, ¿verdad? Probablemente el pH a ustedes les haya dado un poco diferente, no recuerdo cuánto nos daba, si 1.7, 1.6, pero igual, ¿verdad? Los cálculos se les van a revisar con el pH que usted haya leído, ¿ok? Entonces, esa era su práctica de laboratorio número 3. Venía, muchachos, la práctica de laboratorio 4.
La práctica del laboratorio 4 me llamaba un poquito más la atención porque estaba un poquito más trabajosa a pesar de que aparentaba estar más cortita. Chivo. Lo primero, muchachos, nosotros tomamos datos, ¿verdad? Datos de cómo variaba el volumen y cómo íbamos a ir nosotros obteniendo diferentes presiones manométricas dentro del manómetro que estábamos utilizando, ¿verdad? Entonces, en esta primera tabla, ¿verdad? Nosotros tomamos datos de cuántos centímetros de agua había diferencia entre ambos meniscos en el manómetro. Entonces, vea, lo que nos pedían después es que nosotros calculáramos las presiones manométricas. Entonces, lo único que íbamos a hacer, vea, es que íbamos a agarrar el valor que teníamos acá en centímetros de agua y lo íbamos a pasar a atmósferas, vea, porque estábamos hablando de la misma presión, vea. Estamos hablando de un lado de presión manométrica y el otro también, nada más que en diferentes unidades, vea. Entonces, estas presiones son exactamente estas mismas presiones, nada más que en unidades de atmósferas, vea. ¿Estamos? Entonces, luego me pedían una presión absoluta, por ahí en el laboratorio se les explicó que para calcular presiones absolutas lo que yo tengo que hacer es que a la presión manométrica le tengo que sumar la presión atmosférica, ¿vea? Y ahí nosotros ya teníamos, muchachos, nuestras presiones absolutas, ¿vea? A todos lo único que hicimos fue sumarle una atmósfera que iba a ser la presión atmosférica. Mi ingeniero, disculpe. A mí el ingeniero Alfaro me había dicho que trabajara con centímetros de agua. Pero igual, vea, yo no he recibido su reporte, vea, yo entendería que él los va a trabajar, pero no estoy seguro si le dijo que trabajaran en centímetros de agua la segunda tabla. Ya vamos a ver la segunda tablita, vea. Yo en esta les digo que lo trabajaron en atmósferas porque cabal, vea, tenían el espacio ustedes para hacer esas conversiones. En cambio, en la otra ya no. Si ustedes se fijan en la tabla de temperaturas, nosotros tomamos temperaturas, convertíamos esas temperaturas a Kelvin sumándole 273 y medíamos los centímetros, ¿verdad? Que en este caso nos dieron un poquito más como, ¿cómo decirles esto? Iguales, podríamos decir, ¿verdad? O cambios constantes porque nosotros íbamos contando el número de rayitas que iba bajando. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Entonces, acá, vea, yo les decía de que, de hecho se los mencionaba en el laboratorio, pregúntenle al ingeniero Alfaro, les decía, porque acá nos pedían las presiones absolutas en milímetros de mercurio, ¿se acuerdan? Entonces yo les decía, no me gustaría que lo calculen en milímetros de mercurio porque habría que pasar primero esta presión a milímetros de mercurio y después sumarle la presión atmosférica para tener la presión absoluta en esas unidades, ¿verdad? Entonces es un poco complicado, les decía yo. Mejor pregúntele al ingeniero si podemos pasar estas presiones manométricas que tenemos a centímetros de agua, porque si es así, lo único que teníamos que hacer es sumarle la centímetros de agua, ¿verdad? La presión atmosférica en centímetros de agua, ¿verdad? Entonces, si yo le sumaba los 1033.67 a cada uno de ellos, ya tenía presiones absolutas en esas unidades, ¿verdad? Acá sí, yo, por lo menos a los míos les dije que lo trabajaban en centímetros de agua, pero acá sí nos daba espacio de hacer la conversión. Igual, si el ingeniero Alfaro les dio esa indicación, yo supongo que él sabrá, ¿verdad? Cómo se lo va a calificar, ¿de acuerdo? Así que tranquilos. Bien, vea, seguimos con los análisis de resultados, muchachos, ya que teníamos los datos, vea, nos vamos a centrar en la primera tablita y vamos a ver, vea, que acá había una peculiaridad. A mí me decían, hey, a partir de la tabla, elabore en Excel un gráfico de presión absoluta en atmósferas versus el volumen inverso en mililitros a la -1. Entonces acá se generaba, vea, una variable nueva que nosotros no habíamos medido, porque habíamos medido nada más volumen, vea. Pero como yo sé que ustedes son expertos matemáticos, vea, ya saben que el volumen inverso no es más que 1 sobre volumen, vea. Entonces lo que íbamos a hacer es que íbamos a generar una nueva columna en donde íbamos a calcular valores de 1 sobre 100, 1 sobre 98, 1 sobre 96 y así sucesivamente, vea. Y esos valores que obtuviéramos, muchachos, los íbamos a graficar contra la presión absoluta. Entonces, ¿qué íbamos a tener, vea? Íbamos a tener datos bien pequeñitos para el volumen y los datos para las presiones, vea. Entonces, ¿qué se les pedía que sacaran de Excel, muchachos? Se les pedía que obtuvieran la ecuación de que representaba la gráfica, vea. Y eso básicamente, vea. Ojito, vea. Yo he visto, por lo menos en los que me han entregado a mí, vea, bastantes tendencias que lo único que hacen es unir los puntos. Y no, muchachos. Cuando a ustedes les piden que grafiquen una serie de datos, vea, lo que ustedes tienen que hacer es encontrar una función que se adapte mejor a los datos que han tomado. En este caso, vea, yo opté por una línea recta, vea, porque tenía una tendencia que agarraba bastante bien los datos. De hecho, vea, ahí Excel les da la opción a ustedes de calcular un R cuadrado, le llaman, vea, que es básicamente qué tan buena es la gráfica, vea. Mientras más cerca de uno esté es mejor. Esta de 0.98 no es ideal, pero realmente es aceptable, vea. Así que podíamos trabajar con ella. Chivo, vea. Entonces, nosotros observábamos, ¿no? Que acá la presión absoluta y el volumen inverso, a diferencia de las leyes de los gases ideales que estudiamos, son directamente proporcionales, porque a medida uno va creciendo, el otro también va creciendo, ¿verdad? Entonces, acá tendrían que haber concluido que son directamente proporcionales. Lo siguiente,
nos pedían, vea, que con esta ecuación que teníamos evaluáramos para 30 mililitros y calculáramos la presión absoluta que íbamos a obtener, vea. Entonces, lo que íbamos a hacer nosotros, en lugar de escribir la X, vea, la X que nos daba Excel, íbamos a escribir el volumen inverso, vea, que es 1 sobre el volumen, y evaluábamos la presión en esas unidades y nos daba una presión de 1.12 atmósferas, vea, una presión relativamente baja, vea. ¿Qué pasa? Que cuando ya nosotros aplicábamos la ley de Boyle, vea, donde estábamos evaluando presiones con volúmenes, veíamos que nos daba un dato bien diferente, vea. ¿A qué se deberá esto? Y por eso les pedían, vea, que ustedes tomaran, vea, ¿por qué no dieron los mismos resultados? Vea? El resultado más común, muchachos, o la observación más común es que digan, hey, profe, eso es porque tomamos malas presiones. Le echan la culpa a los instrumentos también, vea, le echan la culpa a un montón de factores y probablemente los factores no vayan por ahí, vea. ¿Qué factor se me pudiera ocurrir a mí que por qué está fallando esta ecuación que estoy teniendo? Primero, no estamos trabajando con gases ideales, ¿verdad? Ustedes saben que los gases ideales son mentiras, ¿verdad? No existen. Son un modelo que nosotros hemos tomado para simplificar cálculos relacionados con gases. Eso es lo primero, ¿verdad? ¿Qué más puede ser, profe? ¿Será que realmente trabajamos a temperatura constante? A saber, ¿verdad? Puede ser que la temperatura también haya estado variando en el experimento, ¿verdad? Y todas estas cosas, muchachos, puede que estén dando ese error que nosotros obtengamos en la medición, ¿verdad? Chivo, ¿qué otra cosa, profe? Acuérdense que habían algunos manómetros que nosotros lo volvíamos a la medición inicial y no partía del mismo punto en el que estábamos. ¿Qué quiere decir? Que hay o fuga o está entrando gas a la medición que nosotros estamos tomando. Así que todo eso, muchachos, puede afectar las mediciones. Entonces, si vamos a hacer algo similar para la de Gay-Lussac de temperatura, ¿vea? Y vamos a graficar presiones versus temperatura, ¿vea? Siempre que le digan presión versus, ¿vea? Es porque usted tiene que poner esto en Y y esto en X, ¿vea? Si los ponen al revés, también puede generar errores, ¿vea? Ya a la hora de calificar. Y lo mismo, ¿vea? Obtenía mi ecuación de la gráfica, muchachos, evaluaba mi ecuación, ¿vea? Para el dato que me daba el ejercicio, que era 100 Celsius, 373, y obtenía una presión diferente que cuando ya evaluaba con la ley de gas ideal, ¿vea? Y lo mismo. Pueden ser errores en las mediciones, ¿vea? Puede ser que estaba entrando gas al sistema, se estaba vía fuga, vean el manómetro, ¿vea? ¿Qué más puede ser, muchachos? Probablemente puede ser que no hayamos trabajado, digamos, con volúmenes constantes, ¿vea? Así tal cual la regla lo dice y muchas cositas así, ¿vea? ¿Estamos? Así que todas esas variaciones, muchachos, afectan, ¿vea? Es que no nos esté pegando el dato con la ecuación de gas ideal.